7:03 amigos. Interesante conversación a continuación. Me atrevo a adelantarlo porque se trata de Ramón José Medina, miembro del Grupo de Boston, abogado, político, experto en derecho financiero, ex directivo de la MUD. Renunció recientemente a sus responsabilidades en la MUD con un evidente desencanto, con una evidente frustración. Yo quiero, Ramón, siempre apostando a lo constructivo, que retomar tu palabra, retomar tu análisis en este momento del camino. ¿Has visto algún cambio importante? ¿Has visto algún asomo que dé lugar al optimismo en medio de este camino el 21 de noviembre? Bueno, la verdad es que el panorama no se pinta muy auspicioso en ese sentido. Yo creo que venimos viviendo un problema de decadencia de la política en Venezuela y quizás también en América Latina hace mucho tiempo. Una suerte de anemia política que, digamos, en el contexto democrático va deteriorando la institucionalidad política, la representación política, y adicionalmente se exacerba por la presencia de una crisis social y económica tremenda, sobre todo la que hemos vivido nosotros en los últimos tiempos, porque esa decadencia de la que hablaba da paso a precisamente gobiernos como el que hemos tenido, ¿no? De presencia autoritaria, militarista, populista, que en definitiva no atienden los problemas fundamentales por los cuales la gente está padeciendo, sobre todo la crisis que estamos viviendo nosotros. Y pareciera que es lo que más me angustia, que desde el lado de la oposición tampoco hay una respuesta eficiente, efectiva frente a ese tema. En los últimos tiempos, los políticos de oposición y gobierno solo hablan de acceder al poder por cualquier vía, por los mecanismos. Se habla de libertad, de democracia, de elecciones, pero no se habla de precisamente cómo enfrentar, cómo solucionar los problemas que vivimos actualmente. Por ejemplo, yo pongo el tema sobre la mesa de la vacunación de la que estamos requiriendo los venezolanos ante la pandemia. ¿Cómo es posible que no se hayan podido poner de acuerdo gobierno y oposición frente a un problema como ese? Que tuvieron la posibilidad de hacerlo, pero que en la disputa por los réditos, por el crédito, por el obtener una ganancia desde el punto de vista político no fue posible. Estamos padeciendo hoy ya una tercera o cuarta ola en magnitudes verdaderamente graves. Entonces todo ese panorama, la verdad que a mí no me hace ser oficioso, por el contrario, genera una gran incertidumbre, abona incluso a favor de la abstención frente a un proceso como el que tenemos ahora el 21 de noviembre, que para mí es importante, fundamental, que lo hubiésemos abordado con una mayor responsabilidad de madurez para dar respuesta política precisamente a esa crisis que estamos viviendo. Fíjate, Ramón José Medina, una cosa son las condiciones, otra es la estrategia posible basada en la unidad para decirle a la gente vota por mí. Pero otra cosa es proponer verdaderamente alternativas, inspirar la figura de un liderazgo que inspire a un país, que lo oriente en uno de los momentos de mayor necesidad en la historia y al mismo tiempo, como tú lo describes, de mayor carencia de liderazgo. Pero fíjate, aparecen temas como monómeros. Porque si tú estás diciendo que Maduro es un dictador, es un corrupto, que su gente, que hacen las cosas mal, que hay que sacarlos del poder, y tú eres la alternativa, tienes que dar el ejemplo. Se te hace una acusación, tú tienes que salir adelante, asumir una responsabilidad, aclarar aquello que sea necesario, rendir cuentas. ¿O es que Monómeros sencillamente se va a quedar sin una explicación y se pasará la página al expediente de las frustraciones y de los cabos sueltos de la historia venezolana? ¿Dónde colocas tú el tema de Monómeros? Bueno, fíjate, pero de acuerdo a lo que estás planteando, en principio yo te diría que frente a este proceso que tenemos, como tú bien lo señalaste, la respuesta no puede ser la repartición de una simplemente candidatura para hacer presencia porque sí en el proceso. Esta es una elección muy particular porque es una elección en la que se eligen los funcionarios que están más cercanos en su gestión al ciudadano y por tanto han debido respetarse los liderazgos regionales y locales, de modo de darle preeminencia a los efectos de la postulación de esas candidaturas. Y así no se hizo. Y por eso es que tenemos ahorita esa disputa, incluso en algunos estados, en los cuales hay
partidos que ya han manifestado no estar de acuerdo con las postulaciones que se han hecho de parte del G4 y que por tanto hacen pronunciamientos a favor de otros candidatos. Esa diversidad de candidatos, esa falta de unidad solo nos conduce a la derrota. El caso del monómero que tú planteas, bueno, está en plena discusión. Yo no podría opinar realmente porque no conozco qué es lo que ha sucedido ahí. Se tienen las dos versiones, fundamentalmente la versión que parte de la denuncia de Humberto Calderón Berti, ya desde hace algún tiempo, la respuesta que ahora ha dado la que era presidenta hasta hace poco de esa empresa, pero yo estoy de acuerdo contigo que eso debe llevarse a una investigación completa, porque si algo ha faltado en este proceso es precisamente que esta gestión que se adelantó a través del llamado gobierno de transición ha debido tener unos controles administrativos severos desde el punto de vista de la administración de los recursos que han podido, a los cuales han podido acceder en razón de las circunstancias en las que fueron habilitados para ello. Amigos, estamos conversando con Ramón José Medina, miembro del Grupo de Boston, abogado, político, experto en derecho financiero, exdirectivo de la MUD. Ramón José, después del 21 viene el 22 de noviembre y lo demás, incluyendo el año que viene, que contempla la posibilidad de un revocatorio. Y a la vuelta de la esquina, más rápido de lo que la gente se imagina, llegará el 2024. Así es. Bueno, ¿cuál es la gran prioridad? ¿De quiénes serán la responsabilidad, por ejemplo, de que haya un 21 de noviembre con abstención? ¿De quién será la responsabilidad al día siguiente? ¿Cuáles serán los caminos posibles para reconstituir verdaderamente un liderazgo alternativo? Que no lleve ese sello que a veces es simplón, ¿no? De oposición, de simple oposición por oponerse, sino que represente propuesta, entusiasmo, ánimo. Sí, bueno, aquí hay un problema, como yo te señalaba, de disputa entre gobierno y oposición, cuya conducta, a mi juicio, paritaria y muy igual, ¿no? En la forma como proceden y como plantean el análisis de la situación y las posibles soluciones. Eso hace, a mi juicio, que se genere esa incertidumbre que abona en favor de la abstención. Yo creo que los responsables de la abstención son precisamente tanto el sector de oposición, que ha dividido en extremo las posibilidades del triunfo, y porque la unidad es la esencia en las circunstancias en que hemos vivido en los últimos años para poder salir de este gobierno, y por otra parte un gobierno que cada vez más, no solamente por su ineficiencia en la gestión, sino por su forma de conllevar aquello, la corrupción, de cómo conduce el proceso, bueno, nos lleva a una situación en la que el venezolano está verdaderamente en el medio de una situación en la cual no consigue respuesta a los problemas que está viviendo, y cada vez más. Entonces tenemos problemas en los servicios públicos, en la educación, en la salud, en el tema relativo a la subsistencia por inflación. Ahora tenemos este proceso ya llevamos 14 ceros menos en el bolívar para no buscar qué ficción enfrentar el tema de la inflación. Entonces, todas esas circunstancias evidentemente van generando una decepción de tal grado que no se cree en la política, y la política no genera expectativas favorables, y por tanto la gente deja de participar y de creer en ella. Sí. Ramón, preocupa la decepción de un político, y en este caso yo personalmente te siento muy decepcionado, muy frustrado. ¿Dónde crees tú está la posibilidad de que emerja la coherencia, emerja la prioridad del sector de la oposición y se puedan alcanzar acuerdos esenciales verdaderamente convincentes para la gente? Porque tú estás describiendo una nave, bueno, extraviada en medio del océano. Bueno, precisamente, claro, la política es una actividad muy ingrata, la verdad. Nunca es fácil desenvolverse dentro de ella. Pero yo sí creo que, independientemente que estas observaciones que uno hace son un aldabonazo para que quienes tienen la responsabilidad también de actitud y de conducta, nosotros vamos a seguir trabajando desde las áreas en las que nos desenvolvemos, porque haya cada día una mayor unidad, que no se sigan cometiendo los errores que estamos cometiendo, que es lo que ha hecho que este gobierno o el llamado chavismo se mantenga por tanto tiempo. Porque, ¿por qué llegamos aquí?
Bueno, llegamos por ese proceso de decadencia previo al 98, en el cual precisamente los políticos y los partidos desdijeron de su actividad, y por otra parte pareciera que fue con cierto desdén, no vieron la crisis que se aproximaba, y eso dio lugar al populismo y al militarismo que hoy se hace mucho más presente en los países latinoamericanos. En el nuestro ya llevamos casi 22 años en el mismo, y que podría ser considerado un mecanismo de deterioro tal que cuadraría en lo que algunos han llamado los mecanismos de llevar a la muerte a la democracia y ser sustituida por otro sistema, ¿no? Y eso es lo que uno le angustia, y por tanto lo advierte constantemente, porque eso creo que es la labor ya que nos queda a quienes no estamos en dirección de partido político alguno. Bueno, Ramón, se te agradece como venezolano la franqueza, lo que representa tu llamado a la reacción, a la coherencia y de manera incluyente para todos los venezolanos, porque estés donde estés ideológicamente, todos tenemos que procurar espacios de centro, de convergencia, de encuentro. Un gran abrazo, hasta pronto. Igual, muchas gracias a ustedes. Ramón José Medina, miembro del Grupo de Boston, abogado político, experto en derecho financiero, exdirectivo de la MUD, habla de una anemia política. Dice que la falta de unidad nos conduce a la derrota, hablando en nombre de la oposición. Volveremos.